Bueno, muy buenas noches. Me encuentro aquí listo para esta exposición. El día de hoy vamos a tratar sobre el caso Rolex y la crisis de confianza en el Perú. Como sabemos, la corrupción en el Perú ha debilitado la confianza en líderes e instituciones. El caso Rolex involucra a la presidenta Dina Boluarte por usar relojes de lujo no declarados. Es un ejemplo de un patrón repetido de corrupción en altos cargos del gobierno. Anteriormente, ¿no?, como ha sucedido desde siempre, los casos de corrupción en el Perú han sido un tema muy álgidos, han sido un tema muy importante debido a que de alguna manera perjudica el correcto funcionamiento de lo que es un gobierno democrático. En este caso estaríamos hablando, entre comillas, por así decirlo, de dádivas que se da ¿no?, en este caso a un alto mandatario como es el presidente. Obviamente estos regalos, entre comillas, serían, ¿no?, tendrían un fin al final que beneficiaría a la persona en particular, ¿no?, quien da esta clase de obsequios. En contexto del Estado peruano, bueno, aquí podemos decir de que el Estado peruano no es una legitimidad en crisis. El Estado debe garantizar bienestar, derechos y democracia. La corrupción sistemática ha dañado su legitimidad. El caso Rolex refleja el uso del poder para beneficio personal. Esto debido a que, como sabemos, esta persona, su Waiki, como si lo denominaba Dina Boluarte, esta persona habría ido a Palacio supuestamente a reunirse, a conversar sobre temas de alguna manera para obras en un lugar determinado de este gobernador regional. Y resulta que en realidad habría sido otra clase de fines, ¿no?, que los cuales iban a beneficiar a los dos. Y una manera de repente tratar de acceder a esta clase de beneficio era dando esta clase de obsequios. Y un Rolex es un objeto que no es algo común. Es un objeto que una vez que uno lo tiene, no lo tiene cualquier persona. Se sabe que vienen con un código y las personas que lo compran tienen que esperar, hacer una lista de espera para ver si califican o no para poder venderles este tipo de reloj. Entonces no es un regalo cualquiera, no es un regalo barato, no para nada, ¿no? Análisis filosófico entre Sócrates y Platón. Lecciones de Sócrates y Platón. Sócrates dice, ¿no?: los gobernantes deben obedecer la ley y ser ejemplos de virtud. Platón: la democracia se corrompe cuando los líderes actúan por interés personal. Ambos exigen transparencia y moralidad en el ejercicio del poder, lo cual queda claro, ¿no?, en un Estado democrático. ¿No?, la transparencia, la moralidad son cosas que de alguna manera nuestros líderes políticos, no solamente el presidente, sino también los congresistas, las personas que trabajan en el Estado, deben de tener como mínimo, ¿no?, estos dos requisitos, que serían la transparencia y la moralidad, ¿no?, de alguna manera para dejar todo en claro de lo que se viene haciendo, de lo que se está haciendo, tanto en dinero, hablando logísticamente hablando, o no ser más eficaz en el servicio, ¿no?, sobre todo del Estado a la población, ¿no? Y es algo que deberían de gozar, ¿no?, las personas en un Estado democrático que tienen esta clase de cargos tan importantes. El análisis filosófico, ¿no? Aristóteles y el contrato social, ¿no? Aristóteles y el contrato social, ¿no? Aristóteles dice, ¿no?, un líder debe practicar justicia, prudencia y moderación, lo cual totalmente es correcto, porque la persona que dirige al país debe ser una persona correcta, debe ser una persona que de alguna manera vea sobre todo seguir el camino correcto, seguir ciertas reglas de conducta, de moral, y con ellas de alguna manera llevar las riendas de nuestro país para que de alguna manera esto sea muy transparente. También debemos recordar, ¿no?, que nos habla, ¿no?, el contrato social, ¿no?, sobre los Hobbes, Locke y Rousseau, ¿no?, que hablan, ¿no?, sobre el poder, ¿no?, que deriva de acuerdo con la ciudadanía, puesto que nosotros mediante el voto popular elegimos a nuestras autoridades y les damos ese poder para poder dirigir al país, ¿no?, sobre todo para que ellos busquen lo mejor para todos los ciudadanos.
La corrupción rompe la confianza y la legitimidad del Estado, por supuesto que sí, puesto que la gente cuando se entera, debido a casos que ya son probados que tienen que ver con la corrupción, ¿no? De alguna manera mella la confianza, mella la legitimidad de estas autoridades y por lo tanto las personas no se sienten ni identificadas ni tampoco confían en los gobernantes. En el caso del enfoque kantiano, ¿no? Kant dice, ¿no? El deber y la dignidad, ¿no? La moralidad se basa en principios universales, no en intereses personales, por supuesto que sí, ¿no? Al final lo que se busca es el bien común de todas las personas y que todos salgamos beneficiados con este tipo de acciones, porque por eso elegimos a nuestras autoridades. Los gobernantes deben actuar por deber, no por beneficio, por supuesto, ¿no? Si no tienen eh, ese ese alma, ese aire de decir, no, quiero servir al ciudadano, quiero servir a mi país, quiero servir a mi patria, y la mejor manera de hacerlo es haciendo lo correcto, definitivamente no podemos entonces hacernos de la vista gorda cuando esta clase de cosas se transgreden en el Estado. El lujo y la opacidad violan la dignidad del cargo público, por supuesto que sí, porque si vamos a ver una autoridad que antes vivían de cierta manera, de manera humilde, llamémoslo, digamos, en algunos casos, y luego de ocupar un cargo público lo vemos y que ya dejó de lado no solamente su personalidad, sino también el modo de vida que llevaba antes de ocupar ese cargo, da mucho que pensar, amigos, da mucho que pensar, porque de alguna manera estamos hablando de un cambio muy radical, ¿no? En las consecuencias del caso Rolex, el impacto político-social, podemos decir que aumenta la desconfianza ciudadana en la democracia, distrae al gobierno de problemas urgentes, ¿no? Como en la economía, en la seguridad nacional, ¿no? También polariza la política y normaliza la falta de ética, ¿no? Esas son las consecuencias de este caso, ¿no? Como ha sucedido Rolex, ¿no? Con la mandataria Dina Boluarte. Y continuando ya para terminar, nos mandamos aquí las reflexiones y recomendaciones hacia un futuro transparente, ¿no? Debemos de reflexionar en el sentido ya que la corrupción es un problema sistemático que requiere cambios estructurales. Entre las recomendaciones tenemos que haya mayor transparencia en declaraciones de bienes, educación, ética para líderes políticos, participación ciudadana en la vigilancia pública. No solamente es dejar a las autoridades a que realicen su trabajo como tal, sino nosotros también debemos de ser partícipes haciendo seguimiento del tipo de inversiones, el tipo de acciones, el tipo de cosas que se manejan en el Estado con la debida transparencia para que nosotros de alguna manera tengamos el conocimiento de si se ha realizado de la manera más adecuada, ¿no? Utilizando, ¿no? los mínimos requisitos, ¿no? requeridos para esta clase de trabajos. Las conclusiones clave, bueno, de este caso Rolex, podemos decir que la corrupción de alguna manera debilita la democracia y la confianza institucional. Eso ha quedado muy claro. La filosofía subraya la necesidad de líderes virtuosos y transparentes, como ya también lo hemos señalado anteriormente, y también de que el Perú necesita equilibrar leyes, educación, ética y control social para fortalecer su Estado. Por supuesto que sí, ya que la educación es el pilar en este país sobre el avance. La tecnología que viene de alguna manera realmente debe ser utilizada de la mejor manera para que los niños la sepan aprovechar al máximo. De alguna manera esto va a hacer que el Estado trabaje mejor y que las cosas funcionen mejor. Eso, y también de que se necesitan muchos líderes, hay muchos jefes, pero no hay muchos líderes, ¿no? Que sean tanto virtuosos como también transparentes. Eso sería todo. Les agradezco mucho por haber escuchado mi presentación de este trabajo, ¿no? Con las diapositivas correspondientes.